Ahí mostró también el dominio. Cuando le dijeron, si eres tú, bájate. Él podía haberse bajado perfectamente, pero no lo hizo. Jesús, a pesar del sufrimiento y de la oposición que experimentó, no dejó que sus deseos humanos, porque Jesús era Dios, pero también era ¿qué? Hombre. No dejó que los deseos humanos interfirieran en la voluntad de Dios. Él no dejó eso. Dice Mateo capítulo 26, verso 39. Dice así la palabra, Mateo 26, 39. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y luego en primera carta de Pedro capítulo 2, verso 23. Primera carta de Pedro 2, 23 dice, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga ¿con qué? Con justicia. Y estoy seguro que alguno me dirá, pero pastor, es que usted está hablando de Jesucristo. Usted está hablando de Jesucristo. Y entonces sería bueno mirar a otros personajes que también tuvieron que en su momento dominio propio. Uno de ellos fue Esteban, que creo que usted ha visto o ha escuchado sobre este personaje, que está en Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Hechos capítulo 7, 54 al 60 nos habla del gran Esteban, primer mártir. Dice así la palabra, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Estaba predicando Esteban. Y usted puede mirar todo el pasaje. Y la predicación fue durísima. Y entonces ellos dijeron, ve, este nos está echando vainas. Se sintieron ofendidos y crujían los dientes. Imagínense cómo fue. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron en contra de él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantas a los pies de un joven llamado Saulo, que usted sabe quién es. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Mis amados, Esteban podía haber cambiado su discurso. Esteban podía haber cambiado su discurso por miedo. ¿Cuántas veces nosotros a veces no cambiamos algo por miedo? Tal vez decimos, no, yo creo en esto, pero el miedo nos hace que cambiemos. Esteban podía haber dicho, no, ¿sabe qué? Sí. Esteban podía, así sea lo que sea, haber salido corriendo. Porque estaba amenazado. Él estaba diciendo cosas, podía haber cambiado su discurso o haber salido corriendo. Aún cuando lo estaban apedreando, tal vez podría haberse salido, tratar de correr de alguna manera, pero no quedarse ahí a que lo mataran. Podía haber gritado, espere, perdóneme, sí, la embarré, perdóneme. Esteban podía haber dicho eso, perdóneme. Sí, lo que dije, me arrepiento de lo que dije. Perdóneme. Y no sé qué podían haber hecho sus agresores, pero no lo hizo. Y no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Dice primero porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero segundo porque él utilizó algo que Dios le había entregado y que se llama ¿cómo? El dominio propio. Utilizó algo que se llama el dominio propio. Y entonces al utilizar eso, él decidió obedecer a Dios primeramente antes que al hombre. Pero miremos otro personaje, porque podríamos decir, bueno, Esteban. Miremos otro que está en Primera de Samuel 24:4 y usted lo conoce. Primera de Samuel 24:4 dice la palabra, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl.
perdón lo que diga, nosotros tenemos un término muy colombiano, y es que Saúl, el rey que quería matar a David, se puede decir que el Señor se lo puso en bandeja de plata. Como decimos los colombianos, le dio una papaya ahí. Y los que estaban con David le dijeron: mira, te lo colocó Dios. ¿Para qué? Para que lo mates. Y si lo matas ya no te persigue más, y entonces tú entrarías a ser ¿qué? El nuevo rey. Pero David utilizó algo que sabía que tenía, y que era el dominio propio. Y dijo: no. Solamente se atrevió a cortarle el manto, una parte del manto. Y dice que aún así después se sintió re mal, porque dije: Dios mío, le corté una parte del manto al ungido del Señor, aunque ya no era ungido. Pero David puso en funcionamiento algo que David tenía. David podía haber hecho caso a lo que le decían ahí, haberlo matado y listo, se libra de la persecución, porque él estaba en una cueva escondido. Y David dice que Saúl se entró. Ahí se entró en esa época a hacer sus necesidades. Y preciso ahí estaba David con toda su gente. Vuelvo a repetir, fue un papayazo puesto. Ahí se lo colocó, a ver qué iba a hacer. Pero él dijo: no, porque dentro de él había algo muy claro, una convicción muy clara. Dejemos en claro que esto, y quiero que usted me ponga mucho cuidado en esto: el diablo, Satanás, como usted lo llame, como usted quiera decirle, pero el diablo o Satanás no obliga a nadie a hacer algo. Escúcheme, él no obliga a nadie a hacerlo. Es que fui obligada por el diablo, fui obligado por el diablo. No, él no obliga a nadie a hacer nada. Él seduce y él tienta. Él seduce y él tienta. Y mi amado, mi amada, es la falta de ese dominio propio en usted y en mí lo que hace que ese enemigo pueda ganar con nosotros, pueda vencer. Y un ejemplo típico sucedió comenzando la historia de la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 4 al 7. Ahí nos dejan muchas enseñanzas. Génesis 3, 4 al 7 dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y aquí viene la clave, y que era ese árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Aclaremos algo de ese pasaje. Adán y Eva hasta ese momento eran perfectos. Hasta ese momento eran perfectos. Ellos tenían la libertad de decir sí o decir no. Dios se lo había entregado. O sea que si Satanás le dice: seréis como dioses, ellos no eran dioses, pero ellos sabían que eran perfectos. Pero ¿qué fue lo que de pronto hizo que como que Eva dijera: uy? Fue donde dice: el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Él lo sedujo, él lo tentó al decirle: mira, este árbol, con ese fruto, si tú llegas a comerlo, vas a adquirir una sabiduría tremenda. Olvidando que con el Señor tenían todo lo que necesitaban. Pero el diablo sutilmente se la vendió, digámosle así la idea. Sutilmente se metió, la tentó, la sedujo y la tentó. Y la falta en ese momento de ella de tener ese dominio propio, porque el Señor le dio libre albedrío, hizo que ella cayera en la seducción y en la tentación ¿de quién? Del diablo. Y cogió del fruto y lo comió. Y lo comió. ¿Cuántas veces nosotros de pronto somos seducidos igual? Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, mi papá siempre me decía estas palabras: nunca deje, por más que a usted le digan que lo haga, si usted no quiere hacerlo, no lo haga.
Y eso me sirvió a mí porque estaba yo pequeño con todos mis amiguitos ahí en la bicicleta. Nos fuimos lejos de la casa, al mismo barrio donde vivíamos, pero lejos. Y entonces empezaron otros a decir, que a ver si somos capaces a pasar por había un puente y el puente tenía unas bases y las bases, haz de cuenta que eran como el grosor de esa pared. Y entonces empezó uno a decir, vamos a pasarlo. Y otro sí, que el que no la pase es porque es una gallina. Y empezaron así. Y me acuerdo tanto que yo ese día fui gallina. Y yo dije, yo no paso, yo no lo hago. Y empezaron todos, pero ¿cómo así? No, y uno dijo, yo sí lo hago porque yo soy un... Y se subió y nos tocó salir corriendo a llevarlo porque se fracturó una pierna. A llevarlo corriendo nosotros a esa edad de 8, 10, 12 años, corriendo hacia su casa. ¿Por qué? Porque él se dejó seducir él mismo. Y aunque estaba en su corta edad, ahí no se aferró de pronto a eso. Yo me aferré a las palabras de mi padre. No se deje, si le digan lo que le digan. E indirectamente me estaba dando ante mi papá, usa el dominio propio, aunque ni sabíamos que era eso. Mis amados, la falta de dominio propio en una persona refleja su debilidad. Refleja su debilidad y esa precisamente es la herramienta que encuentra el enemigo para poder entrar, para poder socavar y destruir la vida de una persona. Como lo vimos con Eva. Porque esa es la falta de ese dominio propio, lo que hace es eso. Lo que hace es eso. Muestra la debilidad de una persona. Por ejemplo, hay algo que es importante. O antes de eso, vimos que estamos en una época donde demandamos dominio y poder. Estamos en una época donde queremos dominar, queremos poder, queremos tener ese dominio sobre todo. Y eso es algo que está sucediendo y que es real. Y vivimos también eso mismo en la iglesia. En la iglesia como tal, queremos espiritualmente dominar, por ejemplo, a las tinieblas, al enemigo. Por eso empieza que la guerra espiritual, por eso empieza que hagamos esto, que hagamos aquello, porque queremos dominar al enemigo, porque queremos destruirlo, porque queremos atarlo y hacer una cantidad de cosas. Y eso no es que esté mal, aunque debemos aprender a cómo hacer las cosas bien hechas. Pero queremos dominar, siempre estamos en una sociedad que queremos dominar y en la iglesia pasa lo mismo, pero hay una pregunta, siempre anhelamos dominar a otros, pero son pocos los que preocupan por dominarse ellos mismos, y la falta de dominio de ellos mismos o de nosotros mismos es la que nos lleva a muchísimos inconvenientes, a muchísimos. La mayoría buscamos tener dominio sobre los demás. Y esto es una realidad. La mayoría anhelamos tener dominio sobre los demás. Pero ¿y qué del dominio sobre nuestras propias vidas? ¿Qué del dominio sobre nosotros mismos? Ahora, dominio es, y quiero que usted lo tenga presente, dominio es poder, control, potestad, contención, sujeción, propiedad, freno, sometimiento. O sea, cuando hablamos de dominio, hablamos por lo menos de estas 8 cosas. O sea que cuando yo tengo dominio sobre un área, yo ejerzo cada una de estas 8 cosas. Cuando yo domino un área, estoy dominando eso. Tengo poder, control, potestad, contención, sujeción, propiedad, freno y sometimiento sobre esa área. Y eso es lo que se logra cuando yo lo domino. ¿Correcto? Los padres, por ejemplo, quieren tener sujeción sobre sus hijos. Y eso es correcto. Que lamentablemente muchos no lo tienen, está bien, pero eso es lo correcto. Los padres quieren tener esa sujeción que tiene que ver ¿con qué? Con dominio. Muchos de nosotros, mis amados, queremos controlar áreas en otros que no controlamos en nosotros. ¿Cuántas personas, cuántos padres con un cigarrillo en la mano le dicen a sus hijos, usted no debe fumar, y le digo que no puede fumar porque yo mando, con el cigarrillo en la mano, con el trago en la mano? Y aún más grave hoy en día, hasta con la marihuana en la mano. Entonces a veces queremos controlar áreas en otros que nosotros no las controlamos.
Y eso es real. Hay padres que quieren ejercer dominio sobre sus hijos en áreas que ellos realmente ni siquiera dominan. Por ejemplo, padres, con todo respeto voy a hacer una pregunta. Y esto es algo real porque a mucha gente se lo he hecho. ¿Ustedes dominan el teléfono o el teléfono los domina a ustedes? Y aquí me dirán todos, no, a mí, yo domino el teléfono. Por eso es que le digo a mi hijo, por eso es que le digo a mi hija, que eso no está bien lo que está haciendo con ese teléfono. Que eso no está bien porque ese teléfono es, mejor dicho, la que está dominando. Cuando nosotros, y esto es algo sencillo que les voy a decir, cuando usted y yo no podemos controlar o dominar el efecto de una notificación o el efecto de una vibración en nuestros teléfonos, sino que inmediatamente estemos haciendo lo que estemos haciendo, tenemos que cogerla y abrirla, el teléfono nos está dominando a nosotros. Porque hay gente que no puede, mire, puede estar haciendo algo supremamente urgente. Y si suena de pronto una notificación, ¡ping!, o una vibración, inmediatamente tienen que agarrar el teléfono, no pueden esperar. Y lo que dicen, porque siempre justificamos todo, y lo que decimos es que puede ser urgente. Es que puede ser urgente. Entonces, lo creas o no, indirectamente, y yo sé que aquí muchos me van a decir, no, yo no estoy de acuerdo, ok, no hay problema, pero indirectamente usted está siendo dominado, pero usted sí quiere que sus hijos no lo hagan. A uno le da risa cuando de pronto uno le dice a una persona, oye, pero suéltalo un poquitico el teléfono. No, es que yo solamente estoy mirando unas cositas nomás. Y se pierden inclusive de ir por un lugar bien hermoso, bien precioso, viendo unos paisajes hermosos, por estar pegado a un celular, viendo de pronto imágenes de por allá de otros sitios, y lo que aquí está no se da cuenta que es hermoso y que es precioso. Y si de pronto uno les dije, oye, apágalo un momentico, yo, si ve que usted está pegado a eso, yo nunca. Y eso indirectamente nos está dominando. Y perdóneme que digo, yo sé que muchos en esto no estarán de acuerdo o tendrán mil justificaciones para eso, porque hay gente que dice, no, es que si no contesto, es que si no esto, si no aquello, siempre tendremos una justificación para nuestra falta de dominio propio, siempre. ¿Por qué reaccionaste ante eso que te dijeron? Porque siempre tenemos eso. Por ejemplo, si no podemos parar de ver una serie y maratoneamos hasta la madrugada viendo capítulo tras capítulo hasta terminarla, y no puedo parar, porque si voy a parar, no, como que con todo respeto tengo que decirte que Netflix, Amazon Prime, Disney, Hulu, Apple, el que usted tenga, Apple TV, el que usted tenga, te está dominando, lo creas o no, te está dominando. Ellos están ejerciendo control. Si usted sabe que tiene que, por ejemplo, si usted sabe que tiene que venir por decir algo a la iglesia y suena el despertador y usted lo apaga y se queda acostado, a usted lo sigue dominando tremendamente esa carne. Y por ende el dominio propio está fallándole. Y no solamente hablo a nivel de acá, a nivel también de otras cosas que nosotros no nos damos cuenta que nos están dominando a nosotros. Hay personas que pueden ver 5 capítulos de una serie en 5 horas, pero no pueden leer ni un capítulo en la Biblia en media hora. Eso es real. Y suena de pronto diciendo, ay pastor, usted también es que le da por hablar tantas cosas. No, es que estamos enseñando algo que es sencillo. Porque eso aplíquele usted a otras cosas que usted ha vivido. Aplíquele usted a una conversación con su esposo, a una conversación con su esposa, a una conversación con sus hijos, a una conversación con sus empleados, con sus jefes, aplíquelo. Que hay momentos en donde usted, por cualquier justificación, usted reacciona por la falta de dominio propio. Cuando muchas veces la misma palabra le dice que hace más estando calladito que hablando. Mis amados, todo lo que nos controla, todo lo que tiene potestad sobre nosotros, todo lo que nos sujeta, todo lo que nos frena, todo lo que nos somete es nuestro dueño. Es nuestro dueño, todo eso. ¿Qué es la ansiedad? Y si aquí estuviéramos un psicólogo, empezaría la ansiedad.
y empieza a decirnos una cantidad de cosas que yo respeto. Pero si vamos a lo que la palabra nos enseña y lo que nos muestra, la ansiedad es sencillamente falta de dominio propio. Que ya ha pasado a un estado mayor, que ya se ha salido de las manos, que ya ha desbordado en cosas peores. Pero todo comienza por eso, porque no hubo un dominio propio en eso. Por ejemplo, muchos cristianos decimos, y esto créame que lo digo con autoridad: uy, Dios mío, es que yo tengo un espíritu de gula que me hace comer demasiado. Mentira. Mentira, no es un espíritu de gula. Es que tenemos falta de dominio propio en esa área. Es que nos falta, porque la misma palabra dice en Proverbios 23:2, dice: y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito. Pero nosotros justificamos, y yo he escuchado, porque créame que yo he escuchado gente que me dice eso: pastor, es que de verdad que es un espíritu de gula que me está tocando y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No es eso. Otros dicen: ay, ese espíritu de escasez me está atacando, me está matando. Es que es un espíritu de escasez que hay sobre mi vida. No, mi amado. La verdad es que no sabemos administrar y mucho menos sabemos cuáles son las verdaderas prioridades financieras que tenemos por la falta de dominio propio en esa área. Y entonces estamos culpando al diablo. Es que el diablo me tentó. Entré a ese almacén y el diablo me tentó. Yo no quería, pero un espíritu vino sobre mí. Y tal vez usted dice esto, pero hay parejas que nosotros hemos ministrado que así han sucedido entre ellos. Pastor, es que me salió diciendo esto y esto y esto. Pastor, es que es cierto. Créame que es cierto. ¿Sabe? Por eso nosotros a veces le decimos a la gente, y cuando hablamos del diezmo le decimos: mira, el diezmo tiene una función también muy importante, y es que le ayuda a usted a ¿qué? A saber cuánto ganó y dónde está. ¿Y dónde está esa plata que ganó? Hasta para eso. Pero lo tenemos que entender, mi amado, con todo respeto. Miremos lo que el Señor le dice a Caín cuando presentó su ofrenda. Cuando Caín presentó su ofrenda en Génesis capítulo 4, verso 7, dice: si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero debes dominarlo. Debes dominarlo. Porque Caín presenta su ofrenda, la ofrenda no es agradecida como tal, no la recibe bien Dios, y entonces dice: recibo la de quién, la de Abel, pero no la tuya, y él se enoja. Y por eso el Señor le dice: oye, si tú estás entregándola con el corazón, ¿por qué te afanas? Si tú lo estás haciendo, y si no, si es porque lo hiciste por otra cosa, pues tú ya sabes. Pero sin embargo se atrevió a decirle: pero contrólate, domínalo, no te dejes que eso te controle a ti, domínalo tú. ¿De qué le hablaba aquí al ejercer dominio? De la tentación. ¿Por qué lo hiciste? Porque sentiste que de pronto tu hermano lo iba a hacer, y entonces tu hermano dice: yo también lo voy a hacer, o cosas por el estilo. Si lo hacías de todo corazón, no te preocupes. Pero ¿por qué te enojas? Aprende a dominar eso. Mi amado, mi amada, la tentación es inevitable. La tentación es inevitable. ¿Ok? Y eso tiene que quedar claro. La tentación como tal es inevitable. Pero gracias al dominio propio es posible dominarla. Es posible dominarla. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice así. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación, dice la palabra, proveerá también la vida de escape, a fin de que podáis ¿qué? Resistirla. Toda tentación que el enemigo te va a mandar, Dios por su lado te dice: hay una salida. Él te manda la tentación, no te preocupes, que yo tengo una salida.
Tengamos en claro que no es simplemente evitar el pecado, sino tener la capacidad de resistir y elegir lo correcto, aun cuando seamos tentados. De saber usted en el momento de que esté a esa presión tan tremenda, el saber decir lo que usted tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer o hacia dónde tiene que coger. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: por tanto someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ten presente que el diablo nunca te atacará por un área que tú domines. Nunca. Él te atacará por un área que tú no domines. El diablo sabía que Adán nunca comería del árbol prohibido. ¿Por dónde lo atacó? Por su parte débil. Porque había descuidado a su esposa, etcétera, y por esa parte lo atacó, por esa parte tentó, por esa parte se le metió. ¿Y qué pasó? Cayó. Porque sabía. Muchas veces usted no es consciente de eso. El enemigo a usted no lo ataca por tal área porque sabe que usted es fuerte en esa área, pero lo ataca por otra área muy diferente tal vez. Y nosotros, como somos débiles en esa área, caemos. Adán tuvo dominio sobre todo hasta que Eva tuvo dominio sobre Adán. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Recuerda esta verdad: todo lo que nosotros no dominemos se convertirá en nuestro Señor, y todo lo que yo no doblegue se convertirá en mi dueño. Examínate y mira qué áreas de tu vida aún no dominas. Examínate. Porque de lo contrario vas a ser el hazmerreír del diablo en esa área. Y el diablo se te va a seguir burlando por esa área. Hay gente que dice: es que hay un espíritu tremendo que me tienta y por eso termino en la pornografía. Esa es una área débil tuya. Hay que trabajar sobre esa área. El problema es que si queremos hacerlo, si no. Ahora, seamos claros: el dominio propio no es algo que logramos por nuestras fuerzas, y en eso tengo que ser honesto. Por eso preguntaba al principio: ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Porque el dominio propio usted no lo va a poder dominar, no lo va a poder tener, sino es porque el Señor le ayuda a tenerlo. Lo crea usted o no, esté de acuerdo, es cierto. El dominio propio no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas. El dominio propio depende del poder transformador del Espíritu Santo. Cuando Esteban fue golpeado y atacado, ¿qué dice? Que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y aún David, porque en la época del Señor, acuérdese que el Espíritu Santo venía temporalmente sobre las personas y se volvía a ir. Pero siempre fue el Espíritu Santo el que está haciendo eso. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no os ha dado Dios, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que lo que nos ha dado, ¿qué es? Espíritu de amor, dice espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero que ya no lo dio. No nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. O sea, que de parte de Él ya vino algo. Ya vino algo. Pero eso es como exactamente igual como si yo le digo a usted: mire, le voy a entregar a usted este carro. Ya es suyo. Tome este carro, ya es suyo. Y tome la carta de propiedad, ya es suya. Pero usted ni siquiera hace cambio de la carta de propiedad y ni siquiera lo saca, sigue yéndose en bus. Ya es suyo, ya lo tiene, pero usted ni siquiera lo ha sentido. Usted no ha valorado que es suyo. Y este es un ejemplo bobo, pero es real. Si usted tiene un carro que le regalaron con su carta de propiedad entre comillas y no ha hecho nada para cambiarlo y ni siquiera lo saca para usarlo y sigue tomando el transporte público, porque para usted todavía no es dueño de ese carro, entre comillas, no tiene carro, pues realmente usted no ha tomado posesión de eso. Y eso es lo que nos pasa. Dice: porque no os ha dado Dios espíritu de, sino este fue el que Dios te entregó a ti.
Al confiar en Dios, Él nos capacita para vivir vidas santas y apartadas del pecado. Romanos 12:2 dice que tenemos que transformarnos y renovarnos en nuestra manera de pensar para que podamos nosotros, ¿qué? Entender qué es lo que Dios quiere para mí. Si nosotros seguimos con lo que veníamos y no empezamos a renovar y a darnos cuenta que en la Biblia dice tantas cosas que Dios quiere para mí, nunca vamos a entender realmente y vamos a ¿qué? A seguir creyendo cosas que ya no son. A medida que llenamos sabiamente nuestra mente con la palabra de Dios, nuestras decisiones reflejarán dominio propio. A medida que usted se mete a la palabra, a medida que usted la escudriña, que usted la estudia, que usted la aprende, y que eso se va haciendo en usted una realidad, usted, créalo o no, usted va a empezar a que ese dominio propio esté en usted. Y aunque seguimos siendo humanos y vamos a fallar, cada vez vamos a fallar un poco menos en esas áreas. Y si usted tal vez dominaba un área, si usted le permite al Señor esto y empieza a darse cuenta de lo que realmente la palabra dice, de lo que realmente la palabra nos aclara, entonces más áreas en usted van a empezar a ¿qué? A ser llenas del dominio propio para que usted pueda enfrentarse contra eso. El dominio propio es una consecuencia directa, escúcheme. El dominio propio es una consecuencia directa, o sea, directamente proporcional a una mente que medita en la Escritura y que se alinea con la voluntad de Dios. Es directamente, entre más yo me alineo con el Señor, entre más yo lo conozco, entre más yo me meto con Él, más viene para mi vida. Y eso es algo real, lo crea usted o no. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Dice así la palabra: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. O sea, si usted se da cuenta en este texto, se compara a la persona sin dominio propio como una ciudad sin murallas. O sea, vulnerable. Una ciudad sin murallas es invadida por todo el mundo. Y eso es lo que está diciendo la palabra. En cambio, quien lo cultiva vive en paz y estabilidad y firmeza. Un creyente que practica el dominio propio demuestra madurez espiritual y un testimonio para otros. Hebreos 12:11 dice así: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Lo que usted empieza a hacer al principio tal vez no le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Pero a la final va a decir usted: wow, valió la pena. Valió la pena. Y eso tiene que ser claro. El dominio propio, aunque de pronto digamos que es difícil, trae bendición a largo plazo. Si usted empieza a llenarse del Señor, y como yo siempre digo, hablar con Dios todos los días es indispensable, pero no hablar solamente con una lista. Yo tengo una lista los días martes porque lógicamente no tengo el tiempo de ponerme a hacer otras cosas, pero tengo esa lista para hacerla en el programa. Pero también en mi casa, aparte de orar por esa lista, hablo con Él y me callo para que Él me hable. Pero tengo el tiempo para sacarlo para Él. Y entonces Él me habla, yo le hablo a Él. Y me callo a veces a ver qué me dice. Pero después lo dejo hablar también a través de la palabra. El problema es que vivimos tan ocupados y tan de corre que ya no tenemos tiempo, sino solamente: Señor, bendice este día, o Señor, bendice este alimento, bendice mi salida y mi entrada, Señor, amén. Pero si queremos que el dominio propio nos llene, no vamos a tenerlo porque no hay quien no lo haga que funcione. Entonces, si yo hablo con Él todos los días y si dejo que Él me hable todos los días, pero aparte de eso también me congrego donde me puedan orientar, donde me puedan dirigir, donde me puedan capacitar, donde llegue una palabra que me pueda aclarar cosas que tal vez yo no pude, va a ser mucho más fácil nuestra vida, lo creas o no. El dominio propio nos permite ser pacientes, perdonar y evitar reacciones impulsivamente. Lo decía el pastor Jamie Aricea hace 8 días cuando se manejaba un carro. El dominio propio nos permite hablar con sabiduría, no responder con ira y mucho menos caer en chismes. La blanda respuesta, dice la palabra, ¿qué hace? Quita la ira, la blanda respuesta. El dominio propio está directamente proporcional con la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, si realmente con sinceridad yo lo busco, pastor, es que si usted viera, no tengo el tiempo, yo no puedo creerlo.
Yo salgo muy temprano. ¿Cuál es el día suyo que se le facilita más, que cree que usted puede comprender mejor las cosas? ¿O hacia la madrugada o hacia la noche? Pues entonces hacia ese momento en donde usted lo puede hacer, hágalo. Pero hágalo. Por lo menos regálele una horita al Señor un día. Pero con todas las de la ley. Regálele una horita a Él, donde usted pueda hablar con Él y donde Él le pueda hablar a usted. ¿Para qué? Para que su vida sea llena, para que su vida realmente pueda hacer lo que realmente Dios quiera y ese dominio propio se vuelva en usted algo más claro. Le aseguro algo, si de pronto hay algunas áreas donde usted de pronto, gracias al Señor, las puede dominar y se puede estar tranquilo, porque aunque el diablo ataque por ahí, usted puede estar firme, gloria a Dios. Pero si hay otras, busque al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le ayude a esas otras áreas que están fallando en usted. Ahora, lo que sí tengo que decir para terminar es que la decisión es de nosotros. Cerremos nuestros ojos, por favor, un momento.